Hola, soy Juan Torres. Bienvenida, bienvenido a Ecolecciones, mis lecciones de economía en 10 minutos. ¿El desarrollo tecnológico crea desempleo inevitablemente? ¿O si lo crea, es por causa del tipo de políticas económicas que lo acompañan? Una de las ideas más extendidas cuando se habla del desempleo es la que señala que éste se produce como una consecuencia inevitable del desarrollo tecnológico, es decir, de la incorporación de nuevas técnicas, máquinas o procedimientos que hacen innecesario el uso del trabajo humano. La idea es tan intuitiva que convence fácilmente. Si hay actividades que pasan a llevarse a cabo por máquinas, es lógico que desaparezcan los empleos que antes ocupaban los trabajadores. El desempleo sería entonces el pago por ser más productivos y obtener los bienes y servicios con procedimientos menos costosos. Sin embargo, aunque la idea pueda parecerte muy convincente a primera vista, es relativamente fácil comprobar que el desarrollo tecnológico no necesariamente tiene por qué traer consigo desempleo. Esto es lo que te voy a explicar en esta lección. Para tratar de saber qué ocurre con el empleo cuando se introducen nuevas tecnologías, es preciso comenzar por recordar qué es la productividad. Para ello vamos a utilizar un modelo muy sencillo, pero muy útil del economista David Anisi. Ya sabemos que la productividad se puede definir como la relación entre la cantidad de producto obtenido y el tiempo efectivo de trabajo dedicado a obtenerlo. Eso quiere decir que un aumento de la productividad significa que, manteniéndose el mismo tiempo de trabajo, aumenta el producto obtenido. Ahora bien, el tiempo efectivo destinado a la obtención del producto depende del número de individuos contratados para el trabajo, del número de horas de la jornada laboral y de la eficiencia del trabajo. Por tanto, podemos decir que la productividad es igual al producto total, ahí lo tenemos en el numerador, dividido por esto último, es decir, por el número de individuos contratados para el trabajo, el número de horas de la jornada laboral y la eficiencia del trabajo, siendo estos tres factores el denominador. En consecuencia, si se produce un aumento de la productividad como consecuencia del cambio técnico, solo se puede mantener esa igualdad si aumenta el numerador, producto, o si disminuye el denominador, número de individuos contratados, horas de jornada o eficiencia. Y de ahí se puede deducir entonces otra consecuencia. Si se mantiene el producto y también la jornada laboral o la eficiencia, un aumento de la productividad. Entonces, la igualdad anterior solo se cumple si el número de personas contratadas disminuye. Dicho de otra manera, el número de personas contratadas, el empleo, disminuye cuando aumenta la productividad solo si, y esto es importante, solo si el producto no crece lo suficiente y si se mantiene la jornada laboral y la eficiencia del trabajo. Y al revés, se puede deducir también que no se tiene por qué producir desempleo cuando aumenta la productividad, si al mismo tiempo aumenta el producto o si disminuye la jornada laboral. Para que aumente el producto, ya sabemos lo que se puede hacer: aumentar el consumo, la inversión, el gasto público o las exportaciones netas. Para aumentar el consumo es necesario que haya más renta disponible en los hogares, es decir, una distribución del ingreso más favorable a los trabajadores, pues son estos quienes tienen mayor propensión marginal al consumo. La inversión privada aumenta, sobre todo, cuando aumenta la expectativa de beneficios. El gasto público depende, como sabemos, de la decisión discrecional de los gobiernos, pero lógicamente será más difícil que aumente cuanto más difícil les resulte recaudar impuestos o más costoso sea financiar la deuda. Y el aumento de las exportaciones netas depende, lógicamente, de la coyuntura internacional. Sabiendo esto, que es lo que sucede por definición, pues ya podemos deducir entonces por qué se ha producido desempleo después de algunas etapas de desarrollo tecnológico intenso y por qué no ha ocurrido eso en otras. En los últimos 30 o 40 años se han introducido las tecnologías de la información y la comunicación, produciendo una auténtica revolución tecnológica, y efectivamente el desempleo ha sido mucho mayor que en etapas anteriores. Pero, ¿ha sido el paro consecuencia de la innovación tecnológica?
Para responder hemos de comprobar que al mismo tiempo que se ha producido el intenso desarrollo tecnológico, han ocurrido otras cosas. Por un lado, se han consolidado políticas que han producido una gran concentración de la renta en los niveles de mayor ingreso, de modo que el gasto en consumo no ha podido mantener los mismos ritmos que anteriormente. Por otro lado, el intenso desarrollo de las finanzas que ya hemos analizado ha atraído a una gran parte de la inversión, de modo que también por esa razón se ha producido un menor gasto de la inversión dedicada a la actividad productiva. También han predominado políticas públicas de recortes y de disminución de impuestos, de modo que el gasto público ha podido tener menos impacto en el crecimiento de la demanda. Y algo parecido ha ocurrido con las exportaciones netas. La consecuencia, entonces, es que el producto ha crecido muy limitadamente, al mismo tiempo que se incrementaba la productividad. Y la jornada laboral no solo no ha disminuido sustancialmente, sino que incluso ha aumentado de hecho, aunque se haya mantenido legalmente en las mismas horas de trabajo. Todo ello es lo que puede explicar, por lo tanto, que el desempleo haya sido mayor y que se haya intensificado junto al desarrollo tecnológico en las últimas décadas. No es, pues, consecuencia inevitable del aumento de la productividad que lleva consigo la innovación, sino del tipo de políticas económicas predominantes que frenan el crecimiento de la actividad y no llevan consigo la disminución proporcionada de la jornada laboral. Podría decirse que a los gobiernos se les planteó a partir de los años 80 del siglo pasado, cuando comenzó a desarrollarse la revolución tecnológica, una disyuntiva: o aumentar el producto y disminuir la jornada laboral, o sufrir altos niveles de paro. La opción fue la de impulsar la iniciativa privada, reduciendo los programas de gasto público en aquellos sectores que resultaran competitivos con el sector privado, facilitar las condiciones para la inversión privada de productividad y no de la que crea empleo, y de la financiera, reducir los impuestos sobre las rentas empresariales y hacer depender cualquier aumento de la demanda agregada de la coyuntura exterior, de la que no todas las economías podían beneficiarse por su desigual competitividad. Eso fue lo que provocó que los incrementos de productividad se realizaran a costa de la pérdida de empleo en las economías occidentales. Y este desempleo ha sido precisamente la justificación que ha permitido la reducción de los salarios reales como base para la recuperación de los beneficios que requiere la iniciativa privada. Por tanto, para concluir el repaso que hemos hecho de las teorías convencionales sobre el desempleo en las últimas lecciones, podemos decir que se basan en considerar que éste se produce porque no hay recursos suficientes para impulsar la actividad económica. Otros enfoques han tratado de demostrar que tal criterio no responde a la realidad y que el desempleo es más bien el resultado de un uso socialmente ineficiente de los recursos disponibles. Los economistas que defienden esta posición consideran que lo que ocurre es que el pleno empleo se sacrifica voluntariamente en aras de mantener una estructura empresarial y una política económica que se destinan a garantizar los beneficios privados de la empresa capitalista. En su opinión, el sistema capitalista se basa en la empresa jerarquizada, en la que conviven el capital y el trabajo en permanente estado de conflicto, pues la lógica del beneficio capitalista impide el establecimiento de soluciones cooperativas o solidarias. Para hacer frente a esa tensión, se requiere una disposición permanente y excesiva de recursos que mantengan el estatus jerárquico y la maquinaria de poder necesarios para el funcionamiento de una economía y unas relaciones de trabajo no democráticas. En su análisis detectan un doble despilfarro que produce desempleo. Por un lado, de demanda y en cierta medida equivalente a la insuficiencia de gasto del primitivo análisis keynesiano. Y por otro, un despilfarro de oferta como consecuencia de la utilización ineficiente del trabajo y de los recursos productivos a consecuencia de los conflictos constantes, del despilfarro de recursos intelectuales, de la discriminación racial o sexual imperante o por la desigualdad de oportunidades educativas, por la destrucción del medio ambiente, la especulación financiera, la publicidad, los de limpieza del medio ambiente, enfermedades profesionales, los militares y otros gastos fuera de control. Como ves, en fin, la polémica no está cerrada y la presencia de componentes normativos
o de diversas interpretaciones de la realidad hace muy difícil que se produzca el acuerdo entre los economistas a la hora de explicar un fenómeno tan importante y doloroso para quien lo sufre como el desempleo.